Un aspecto muy importante, y ustedes van a ver, yo me apoyo primero en la palabra, también en personas que han tenido experiencia, en la experiencia misma, pero aún la experiencia debe ser sujeta a la palabra, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo en experiencia, y a veces si su experiencia no es sujeta a la palabra, no puede ser útil, no puede ser útil. Alguien alguna vez decía, cásese, no importa, mire, yo me enamoré de ella y a los 3 meses yo ya estaba casado, pero es su experiencia y le fue, entre comillas, bien. Pero no necesariamente uno debe decirle a todo el mundo, medio lo conoce y ya cáses. No, toca hacer las cosas bien. Vamos a la Biblia, Salmos, y quiero que se ubiquen en ese precioso libro, y estaremos en el capítulo 78 del 1 al 8. Mientras vamos allá, quiero darle la bienvenida a todos los amigos y amigas que están aquí. Ellos son una razón muy importante por la que estamos aquí. Damos gloria a Dios por ellos. Denle un aplauso al Señor por la vida de los amigos que están aquí en este precioso día. Gloria a Dios. Al final creo que me pasan también el listado y ya estaremos saludando. Al final de este mensaje, hermano Wilmer Rosales, diácono, va a acercarse, va a leer la carta de invitación que han enviado de la Junta Nacional, ya que se aproxima la Asamblea Nacional de Pastores, y la invitación para promover al final este mensaje, lo que tiene que ver con la Asamblea de Pastores. Salmos 78 del 1 al 8, si están allí dicen amén. Mire qué linda esta palabra que vamos a leer, que es la base del mensaje titulado Generaciones Blindadas. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esto es lo que quiero que enfatice. Generación que no dispuso su corazón, contumaz, rebelde, que no fue fiel para con Dios. ¿En qué? En su espíritu. Gloria al Señor. Tomen asiento en el nombre de Jesucristo y dígale que está a su lado, Dios tiene palabra para nosotros hoy. Aleluya. Quiero hablarle con la ayuda del Señor unos minutos bajo este tema, generaciones blindadas. Este mensaje está inspirado en un capítulo muy importante de un libro muy interesante llamado Niños Blindados, escrito por David Zúñiga, y el capítulo se llama Padres Verdaderos con Autoridad Legítima. Padres verdaderos con autoridad legítima. Cuando me acerqué a estos tópicos, me di cuenta de la fundamental necesidad de que los hogares estén blindados, que los hijos estén blindados, que los padres estén blindados. Blindados es sencillamente protegidos contra un peligro externo. Y en ese sentido, una de las cosas que hace que una generación esté verdaderamente protegida, rodeada, blindada, cubierta, es mientras nos mantengamos bajo la sombra del Omnipotente. Hay algunos que les encanta el Salmo 91, pero recuerde que el Salmo 91 no es para todos, es para los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Y habitar significa estar con Él, vivir con Él, por Él y para Él. Pero hay gente que dice, este es mi salmo para que me proteja, pero si tú no tienes una relación con Él y no vives bajo la sombra de Él, tú no puedes tomar ese pasaje. Ese pasaje es para la gente que ha hecho un compromiso con Dios
Y esto blinda, genera un blindaje especial de sombra protectora. Y amados hermanos, no hay mejor cobertura que la todopoderosa presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay mejor poder, mejor muralla que de la que habla el profeta. Muro de fuego, dice, seré alrededor de ellos. Y es importante que nosotros podamos el día de hoy entrar en este tópico, meditando en que las generaciones deben mantenerse protegidas cuando cuentan los padres a los hijos, los antepasados a las siguientes generaciones, las maravillas de Dios, cuando no las encubren, cuando las cuentan y hablan de sus valores y de sus principios. Cuando la Biblia muestra este pasaje, nos dice cosas muy interesantes, como que la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Una de las cosas que hace que una generación pierda valores y que se debilite es cuando los padres o las generaciones anteriores no hacen bien el trabajo de trasladar o transmitir los principios. Cuando se vuelve como un teléfono roto, o cuando se hace un trabajo no bien realizado, se pierden esos principios y la generación venidera no sabe veces de lo que hay. Y es interesante como uno ve en la Biblia personajes de Dios como Samuel, hombres muy ungidos, pero sus hijos no eran los hombres de Dios. Hubo algo, un problema, una ruptura, no supieron transmitir esos valores a la siguiente generación. Pero hoy estamos hablándole a una generación de abuelos, de padres, de hermanos mayores, de gente, tutores, de tíos, de gente que tiene una responsabilidad espiritual de incidir, de influenciar. Incluso si tú eres un maestro, un líder, un pastor, como en mi caso, somos responsables delante del Señor de transmitir, de contar, de no encubrir, de notificar a las siguientes generaciones que hay uno que tiene poder para rodear, para blindar las familias. Y dice la Biblia: y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Es en Dios en quien debemos esperar generaciones venideras. Si hay una generación que fracasa, es la generación que quita su esperanza de Dios. Pero la generación que pone su confianza en Dios será una generación que tendrá futuro realmente. Y no se olviden de las obras de Dios. Una de las tragedias más grandes del ser humano es olvidarse de las obras de Dios. La Biblia dice a través del Salmo: no olvides ninguno de sus beneficios. Si usted se olvida de las obras de Dios, lo más seguro es que usted se va a volver un malagradecido y un desagradecido. Pero cuando uno no se olvida de las obras de Dios, aún en los momentos más difíciles de las generaciones, usted va a decir: el Señor lo hizo antes, Él también tiene poder para hacerlo ahora. El Señor me liberó antes, Él también tiene poder para liberarme ahora. Esa es la esperanza que tenemos. No te olvides de las obras de tu Dios. Gloria a Dios. Como lo predicaba la hermana ayer, Él te sacó de las tinieblas. ¿Cómo no vas a vivir agradecido con Dios? Gloria a Dios. Ahora, y que no sean como sus padres, dice. Porque también es triste saber que en esta altura en la que vivimos, si usted mira hacia atrás a sus generaciones antepasadas, muchos de ellos olvidaron al Señor. No fueron notificados, no conocieron estas verdades. Y dice que los padres del pueblo, porque usted comenzó leyendo: escucha, pueblo mío, mi ley. Dios le está hablando a su pueblo de Israel. Y Él les dice: miren, ustedes deben saber que sus antepasados en algún momento se volvieron contumaces y rebeldes. Se volvieron inicuos. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Y aquí hay una clave bien importante, porque con el cuerpo nosotros podemos transgredir la ley de Dios. Con el alma pecamos contra la ley de Dios, pero con el espíritu cometemos iniquidad contra Dios. ¿Y qué es eso? Con el cuerpo usted puede cometer pecados que afectan su cuerpo. Con el alma puede cometer pecados que afectan su propia vida, pero con el espíritu puede cometer pecados que afectan todas sus generaciones. Y por eso ese es el problema.
El pecado personal, Dios lo juzga personal, pero el pecado generacional se vuelve iniquidad porque está en el espíritu. Y ahí es donde dice la Biblia, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y estos son los que no son fieles para Dios en su espíritu. Cuando su espíritu se contamina, y yo quiero resumir todo esto con esta frase: no ser fieles a Dios en nuestro espíritu nos conduce a la iniquidad. Gloria a Dios. Amén. No ser fieles a Dios en nuestro espíritu nos conduce a la iniquidad. Iniquidad es una forma de definir la iniquidad, es un pecado, oiga esto, un pecado o vicio moral generacional que se repite de generación en generación, trayendo así degeneración y perversión. Es decir, una sociedad, una familia donde pierde su fidelidad espiritual para con Dios, lo mínimo que se va a manifestar es iniquidad. Y la iniquidad es una perversión, un vicio moral. Un predicador de apellido Mendizábal, Samuel Mendizábal, decía que la maldición generacional es ese lado oscuro de la personalidad humana que se va repitiendo de generación en generación. Esa bajeza moral, en este caso una especie de vicio generacional, que sus padres lo hicieron, sus hijos lo hacen, sus nietos lo hacen, sus bisnietos lo hacen, y se va volviendo peor en las siguientes generaciones. El ejemplo más fácil de ello es Abraham. Abraham dijo una media mentira. Luego su hijo llamado Abraham, luego Isaac, su hijo, él también dijo una mentira, ahora ya completa. Y luego su nieto Jacob era un completo mentiroso. Entonces, de generación en generación viene una depravación hacia abajo. Y en ese orden de ideas, el llamado de Dios para con nosotros es a que nosotros le seamos fieles en nuestro espíritu. Ahora, para poder aplicar esto a lo que queremos tratar el día de hoy, y es que hay un blindaje, o sea, una capa de protección o una defensa especial que Dios ha provisto para nuestras generaciones. Y una de las grandes fallas generacionales, tanto en el Antiguo Testamento, el pueblo del Antiguo Testamento, gloria a Dios, como el pueblo de este Nuevo Testamento, de esta nueva era, es precisamente el fallar en aplicar correctamente estas capas. Cuando los que saben, yo no soy experto en ese, no es mi campo de experticia esa área, pero los que saben de las capas de blindaje, Dios también ha puesto unas capas especiales para blindar o proteger a nuestras generaciones. Y hoy voy a pedirle tanto a hijos como a padres que estén muy atentos a este asunto, porque todo esto nos va a beneficiar a nuestro futuro también, aquí al presente, pero a nuestro futuro. Y es que Dios ha provisto para nuestras generaciones unas capas de blindaje especial. Y cuando la sociedad ignora o desconoce esta verdad, nosotros como pueblo de Dios somos los llamados a dar a conocer esa verdad, a cimentar a la generación en esa verdad, y más aún a los padres a quienes Dios le entregó la responsabilidad de instruir a sus hijos en sus caminos. Los padres son puestos por Dios como la primera capa de ese blindaje que debe proteger a sus hijos, pero las otras capas son: número 1, los padres; número 2, la iglesia; y número 3, Dios mismo como el principal protector de nuestras generaciones. Todos necesitamos, para tener éxito, esa triple protección o ese triple blindaje. Primero, nos rodean nuestros padres con principios basados en la palabra de Dios. Segundo, una iglesia que cimienta y que expande el conocimiento de la verdad y que da capacitación y formación, inspiración, revelación para traer protección, y Dios mismo rodeándonos a todos. De manera que cuando una familia no conoce estos tres códigos, primero Dios, luego la iglesia y la familia, y de adentro hacia afuera, primero los padres, luego la iglesia y Dios rodeándonos a nosotros,
Definitivamente será una generación desprotegida, en la cual lastimosamente se cumplirá lo que acabamos de leer. Se convertirán en gente contumaz, gente rebelde, gente que no dispone su corazón a Dios, gente infiel para con Dios. ¿Por qué? Porque ha estado totalmente desprotegida ante la influencia externa del enemigo. Por el hecho de vivir en la misma vivienda y mantener una convivencia permanente, los padres se constituyen en la primera capa de protección para los pequeños o para los hijos, pues son los más cercanos a ellos. Y evidentemente, con la ayuda de Dios me dispongo o me propongo, con la ayuda del Señor, compartir por lo menos 3 aspectos sencillos, y algunos de ellos nos van a dejar reflexionando profundamente, y ese es mi anhelo. Número 1, la postura de un hombre, padre de familia, para ser representante del reino de Dios. Y de hay una palabra muy interesante, aunque hay otra más poderosa todavía que esta, pero es la primera que debemos hacer. Todo padre varón, hablando en este caso, la figura masculina o paterna, debe ser un representante del reino de Dios en su casa. ¿Quieres que tu familia esté protegida? Si tú no tienes hijos, entonces eres el sacerdote del hogar. Tú como varón también eres responsable de ser el representante de Dios en tu casa. Tú debes ser el sacerdote espiritual en tu hogar. Porque muchas veces al hombre le gusta que le digan: eres el líder, él es la cabeza. Pero ser líder o cabeza significa que eres el principal responsable de tener protegida tu casa. Eres el principal responsable. Y en ese sentido, tú y yo somos embajadores del reino para establecer aquí en la tierra una contracultura que ha sido arrastrada lastimosamente por el espíritu anticristo contra la familia. Hay una generación que ha sido llevada, ha sido arrastrada porque está muerta. Alguien decía, creo que fue G.K. Chesterton, creo que era el que decía, que cuando algo está muerto es arrastrado por la corriente, pero cuando alguien está vivo puede nadar contra la corriente. De la misma manera, Dios te llamó a ti, familia cristiana, a vivir contra la corriente, contra la cultura de este mundo. El mundo empuja a las familias a un espíritu antidios, anticristo, antimoral, antipalabra de Dios, pero la iglesia con la familia formada por el reino va contra cultura, va en contra de la corriente de este sistema. No puede ser arrastrado por el sistema, al contrario, vas en contra de un sistema pervertido, un sistema pagano, un sistema inmoral. Número 2, la postura de una mujer, una madre genuina, apostólica del nombre de Jesús. ¿Aquí habrá alguna apostólica del nombre de Jesús aquí en este día? Si tú eres de esa clase de mujer, debes también ser una mujer apostólica, pero también profética sobre tus hijos. Apostólica y profética para defender y formar soldados como un ejército del reino de Dios en tu casa. Tú debes entender que no estás formando unos niños consentidos para la sociedad. No están mimando a unos niños que sean problema para la sociedad, sino formando soldados para del reino de Dios para la sociedad. Y cuando tú tienes eso en mente, tu enfoque va a ser muy diferente. Y número 3, la relación entre ambos con respecto a los hijos y algunas otras recomendaciones. Así que vamos a entrar en materia en este asunto. Número 1, el enemigo se está moviendo de manera veloz. Mientras muchos hermanos están durmiendo, mientras, como dice el dicho, algunos padres duermen en los laureles, el enemigo está trabajando de manera veloz, actuando conforme a su propósito siniestro y su plan destructivo de dañar a nuestras generaciones. Una generación que no ha sido blindada contra las diferentes doctrinas, contra las diferentes filosofías e ideologías o influencias demoníacas que destruyen la familia, es una generación expuesta a la extinción como nación moral. Es más, está expuesta a la extinción espiritual, pues no habrá una generación futura, no habrá un relevo generacional, como diría el pastor Marcos. No seremos una generación que tenga sociedades, naciones, congregaciones y familias fuertes, sino familias débiles y sin futuro. Un lema de nuestro Departamento Nacional de Escuela Bíblica Dominical en Colombia es: la generación del mañana se construye desde ahora.
o se construye desde hoy. Y nosotros debemos entender esto, es que una de las razones por las cuales las nuevas generaciones no están blindadas contra lo que viene, es decir, esa inmundicia doctrinal, filosófica, ideológica, influencia demoníaca, que toda ella va contra el modelo original, diseño bíblico de familia, es porque lamentablemente muchos padres también están desprotegidos. Muchos padres no tienen el conocimiento, no tienen las bases. Muchos padres han perdido la autoridad moral porque han perdido el conocimiento espiritual y por ende han perdido la autoridad espiritual en su casa. Y esta es la razón por la cual muchos de los jóvenes de hoy son fácilmente arrastrados en asuntos tan elementales como si la Biblia nos dice cómo debe ser la familia, no importa lo que diga hoy el profe o el político o el influencer aquel, no importa, pero la Biblia nos dice cómo debe ser la familia. Pero si las familias de hoy, si los adolescentes de hoy no tienen unas bases sólidas en casa, entonces viene alguien y le dice, tú puedes ser familia de... Hay muchas formas de familia y te hablan del poliamor y te hablan de las familias múltiples y te hablan de una cantidad de familias distorsionadas y familias del mismo sexo, en fin. Pero cuando se levanta una generación con principios sólidos, dice el modelo bíblico de familia no caduca, no cambia, los tiempos cambian, los tiempos pasan, pero la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Amén. Y hoy estamos en esa generación, padres de familia, donde ustedes van a tener que criar una generación, la que le viene, le va a tocar, como diría algún pensador, Chesterton alguna vez, desenvainar la espada y entrar en un debate y en una pelea ruda y fuerte para decir que el pasto es de color verde. Porque hoy en día ya no se quiere aceptar ni lo que se ve. Y como dicen por ahí, lo que se ve no se pregunta. Pero el problema es que la sociedad de hoy ya no quiere aceptar que el modelo es hombre y mujer, varón y hembra, los creó Dios. Y es en la iglesia donde este mensaje no pasa ni pasará de moda. La palabra de Dios permanece para siempre. El mundo te dirá, no importa, puede ser hombre y hombre, mujer y mujer, hombre y animal, hombre y máquina. No, es hombre y mujer y así dijo Dios. Punto. Pero para eso se necesita una familia blindada espiritualmente, blindada moralmente. Porque hoy en día se habla de tanta degeneración que lleva a una confusión de tipo moral. Ahora se hace necesario que actuemos a la luz de la palabra de Dios para contrarrestar y ser luminares en cuanto a lo que está sucediendo a la sociedad adolescente de hoy. Hoy en día se habla de los padres adolescentes, pero no padres adolescentes porque sean jóvenes en edad, sino porque lastimosamente los padres de hoy se quieren parecer a los hijos adolescentes de hoy. Y por eso son débiles, han perdido todo tipo de autoridad. Porque el padre adolescente es el que piensa, para ganarse a su hijo, tiene que parecerse a su hijo, y así no va a funcionar. La sociedad adolescente de hoy está hablando de aquellas personas que están en familias, como predicaba algunos días mi esposa, familias disfuncionales. Pero las sociedades maduras, basadas en los principios de Dios, son familias que están fuera de estas familias y son familias, por el contrario, bien constituidas y que tienen la influencia de la iglesia y de Dios, pero también de padres bien cimentados en los principios bíblicos. Si usted va a la Biblia, en Filipenses capítulo 2 versículo 15, la Biblia dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Este es uno de mis versículos favoritos. Dice, hijos de Dios, sin mancha. La mancha, oiga esto, sin mancha, lo que viene de afuera, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se necesitan familias luminares en este mundo, familias que no sean manchadas porque están blindadas. Pero cuando algo no está blindado, toda mancha de afuera puede permearles, puede penetrarles, puede dañarles. Sabemos que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Solamente basta con encender el radio y darse cuenta
que hay muy malas noticias. Ver las noticias en las redes sociales, oír en la televisión y darse cuenta que la generación está viviendo una sociedad de mucha perversión. Y esto, ¿qué debe hacer en el corazón de un padre con una visión cristiana? Debe ser una voz de alarma, debe poner nuestra atención sobre nuestros pequeños, sobre nuestros niños, sobre nuestros adolescentes y jóvenes, especialmente, amados, en las amistades que tienen, en las relaciones que tienen, las personas con las que se relacionan al salir del seno familiar o del ambiente de la iglesia, porque es posible que en sus escuelas y en sus colegios, por eso orábamos por eso hace un momento, es posible que en los lugares de recreación que frecuentan, entre las amistades o los familiares cercanos y lejanos que tienen, ellos estén teniendo algo a lo que se le llama una generación alterna, o estén conviviendo con gente maligna y perversa, y por ende, si no están blindados correctamente, sean impactados o influenciados por ellos. En otras palabras, en la sociedad adolescente de hoy, la figura de los padres, conforme al modelo bíblico, se ha diluido y está al borde de la extinción. Casi podría decirse que más padres, oiga bien, que más que padres, lo que encontramos hoy, y esto es algo que lo han dicho muchos expertos en los hogares, son amigos mayores. Y si tú solo eres el amigo mayor de tus hijos, tú no tienes autoridad. Porque aún la amistad, según Dios, está sujeta a autoridad. Recuerden, ¿qué dice Jesús? Vosotros sois mis amigos, pero si hacéis lo que yo os mando. O sea, no es que yo soy amiguito de Jesús. No es que soy amiguito de Jesús y puedo hacer lo que yo quiera. Él sigue siendo el rey. Lo mismo, tú puedes ser la mejor amiga de tu hija o el mejor amigo de tu hijo, pero ella es tu mamá, él es tu papá, él es la autoridad. Pero si uno piensa, soy amigo, amiguis, algunos dicen, la cucha. La cucha. Has perdido autoridad. Ahora, se ha diluido y está al borde de la extinción. Algunos piensan que ser padres es solamente convertirse en los amigos mayores que proveen de cosas materiales y están dispuestos a suplir hasta los caprichos más mínimos de sus hijos. Es más, se ha difundido por doquier la imagen del padre adolescente. Y otra vez digo, no debido a la edad del padre, sino a la compulsión del padre o de la madre por parecerse a sus hijos, en detrimento de su posición en la estructura familiar, donde ese padre adolescente reduce su rol a una amistad y no a una paternidad. No es lo mismo tener amistad que tener paternidad, lo que tarde o temprano termina pagando muy caro por rendir su autoridad. Es lo que pasa cuando una persona pasa de ser amigo a ser una persona confianzuda, es decir, de la confianza a la confianzudez hay mucha diferencia. Es decir, si usted es una persona que tiene confianza, eso está bien, pero otra cosa es cuando ya hay irrespeto, y lamentablemente eso se forja. Si no se sabe forjar bien desde el hogar, eso luego se va a ver reflejado en todas las áreas de la vida. Ahora, esta mañana, mire lo que es esto, ¿no? Nosotros veníamos, no sé por qué, hasta el momento me pregunto, pero veníamos en el taxi y toda la calle, como son los domingos, casi vacío. Y bajaron un montón de pocos carros por allí, y ahí 2 policías, y al único taxi que pararon fue al de nosotros, y le pidieron la cédula y los datos al taxista, y luego a mí, luego a mi esposa. Y todos los demás pasaban. Y yo decía, bueno, ¿qué pasaría? Pero hay gente, y me gustó la actitud del taxista, nosotros aprendimos, hay gente que se enoja por eso y ya no respeta a la autoridad. Igual él es la autoridad, él paró, ellos sabrán por qué. Igual yo sabía que perdían su tiempo, pero de todas maneras teníamos que sujetarnos. Dígame su número, listo, mi número está listo, ya. Pero hoy en día, cuando desde los hogares no se forma la paternidad, muchas veces se irrespeta la autoridad en todos los sentidos. Ahora, el libro del profeta Malaquías es muy tremendo porque termina con maldición para la tierra. ¿Por qué? Porque no había revelación entre padres e hijos. Si usted va, por ejemplo, a Malaquías,
No vamos a leerlo todo, solo quiero que haga el ejercicio. Vaya a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y usted va a leer la última palabra que aparece allí. ¿Cuál es la última palabra que aparece? La última palabra de Malaquías. ¿Cuál es? Maldición. El último libro, la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Y si usted lee bien, termina con maldición para la tierra, porque no había relación entre padres e hijos y padres. Eso lo indica el profeta como una relación de corazón, una relación profunda y no de fachada. Fíjense cuán importante es para Dios la relación entre padres e hijos y de hijos y padres, porque al no haber tal relación sana entre padres e hijos en el pueblo, la tierra fue herida con maldición. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al recuperar los padres la autoridad, ya que esta es la esencia de la familia según la palabra de Dios, la maldición será removida de la tierra. Hoy en día lamentablemente hay muchos que dicen, pero en el pasado, papá y mamá solo con una mirada, papá y en el pasado solo con mirarme yo ya sabía, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Acaso Dios no te dio autoridad a ti también? Esa autoridad no te la inventaste tú, no la escogiste tú, fuiste tú el que Dios quiso darte la bendición, el privilegio, pero también la responsabilidad y el deber de ejercer la autoridad. Eres tú la madre, eres tú el padre a quien Dios bendijo con autoridad, pero hay muchos que se conforman solo con contar, es que en el pasado, es que mi abuelo, es que mi tatarabuelo, es que mis papás sí tenían autoridad. Y ahora Dios también te dio a ti esa responsabilidad. Ahora, nota, el violar el principio de autoridad trae maldición sobre tu familia. Y si tú deseas bendición sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, debes empezar por retomar esa autoridad. Padres, ¿por qué esto es algo extremadamente importante y serio? Porque cuando se habla de núcleo familiar, se está hablando de padres e hijos que son quienes lo conforman, pero debe predominar por encima de todo el rango de autoridad parental que Dios ha establecido. Si hay algo que hacía diferente las sociedades, aunque ni siquiera eran todos cristianos conocedores, era que se entendía la importancia del respeto a la autoridad, el respeto a papá, el respeto a mamá, la honra a los viejos, la honra a los ancianos, la honra a los abuelos. Hoy en día no. Hoy en día el tuteo es parte normal en las familias. El irrespeto es como si fuera de cada día. Y ese no es el modelo de Dios para tu familia. Debe predominar la autoridad parental que Dios ha establecido. Esa autoridad debe ser legítima y ejercerse como tal, es decir, también de manera sabia, porque lo que está haciendo esta sociedad moderna y posmoderna es quitarle legitimidad a los padres. Y ese sistema diabólico moderno y posmoderno está tratando de hacer debilitar la imagen del padre y de la madre ante los hijos. Por ejemplo, con la nueva psicología humanista de que deja que tu hijo tenga libre desarrollo de la personalidad, pero no están hablándote realmente de personalidad, te están hablando de mundanalidad, de carnalidad, de perversión. Están diciéndote, deja que tu hijo se vuelva el más corrupto y corrompido y no digan nada. Pero llegó la hora de que se levanten padres que digan, yo tengo una autoridad que no desciende de hombres, sino depende de Dios. Él me ha establecido como una autoridad legítima para ejercerla, para no desdibujar la imagen que Dios te dio. Porque hoy te pintan, especialmente en las escuelitas y los colegios. Ustedes saben lo que pasa en Bogotá con el actual terrible alcalde de Bogotá y las ideas que tienen de imponer una ideología terrible dentro de las escuelas y de los colegios. Y algunos están levantando la voz en contra de estas perversiones morales, que si logran entrar en la ciudad capital se van a meter en todo el país. Porque la capital es la puerta del país. Y en ese sentido se necesitan padres que formen a sus hijos con principios bíblicos, porque hoy te dibujan a tu papá como tu amiguito o como un simple elemento que molesta la vida de ellos.
Te dicen, ellos son los amiguitos, o son los que siempre cansan, los aburridores, los que regañan, los amargados, los que por todo están poniendo problema, los que como ellos ya vivieron, y con el cuento de que ya vivieron, que ya fueron jóvenes, piensan que ellos no tienen amor por ti, joven, y lo que te están diciendo que no hagas no es porque no te quieren, sino al contrario, porque muchos de ellos se estrellaron en sus propias vidas y quieren lo mejor para ti. Pero resulta que hay algunos que están siendo presentados y el mundo se está esforzando por presentar a los padres como los anticuados de hoy. Esto está llevando consigo consecuencias nefastas, porque un verdadero padre debe ser una autoridad legítima para sus hijos. Pero aquí está el punto, aquí viene lo más delicado, para que tú, y voy a procurar ser cuidadoso con lo que voy a decir, porque cuando se enseñan bien los principios bíblicos, y si usted lo logra captar bien, usted va a hacer las cosas correctas. Para que tú tengas autoridad legítima en la sociedad de hoy, tú debes reunir como mínimo las siguientes 5 características. Padre de familia. Número 1, digan conmigo, experiencia. Ahora te la explico. Número 2, diga conocimiento. Número 3, diga fortaleza. Número 4, diga razón. Número 5, diga recursos. Mire, 5 cosas que todo padre que quiere tener autoridad debe mantener en su vida. Número 1, experiencia. Querido niño, joven, adolescente, por naturaleza, es decir, es normal. Lo que te voy a decir ni siquiera es una agresión, un insulto, no, es normal. Por naturaleza, por lógica, por sentido común, al ser un niño, un adolescente, un joven temprano, tú careces de experiencia. Obvio, cuando uno a la edad de muchacho, pues uno carece de experiencia en muchas áreas de la vida. Y una de las cosas que le da autoridad a un padre o a una madre es ser un padre experimentado o una madre experimentada que pueda hablar desde su propia experiencia, pero cuya experiencia debe ser guiada por las verdades de las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que quieren hacer creer hoy en día en ese sistema es hacer creer que mamá y mi papá, el cuento es, no sabe, papá no sabe, mamá no sabe, pero tiene experiencia. Puede que no sepa manejar la computadora como tú, pero tiene experiencia. Y la experiencia basada en amor va a llevarte a ti, si tú sigues su consejo, a librarte de horrores en la vida. Yo conozco más de una persona que hoy en día sufren las consecuencias y luego llorando dicen, a mí como yo como consejero, no solo en esta iglesia local, me escriben de muchos lugares y me dicen, mi mamá me dijo, mi papá me dijo. Yo le digo, ¿y le prestaste atención? No. ¿Por qué? Porque no, ella no, yo pensaba que ella no sabía. Pero realmente, si mamá te dice algo, si papá te dice algo, no es porque te quiere amargar la vida, querida adolescente, querido niño, querido joven, es porque te ama, es porque quiere lo mejor para ti. Y si esa experiencia es guiada por la verdad de la palabra, aún más todavía. Número 2, y aquí es donde viene el problema. Hay padres que han perdido la autoridad por esto que voy a decir acá, conocimiento. El padre no puede, oiga esto, no puede ser neófito. ¿Qué es eso? Inexperto o con falta de conocimiento, si es que quiere bien enseñar a sus hijos. Porque no puede ser posible. Una de las cosas que hace que los hijos pierdan el deseo de preguntarle cosas a mamá, papá, es cuando te pregunta cosas, sobre todo bíblicas, que es lo mínimo que deberías saber, y tú no das ni con nada. Cuando te corchan con preguntas simples. Y a veces no es que tu hijo te quiera acorchar, no es que tu hijo te quiera avergonzar, sino que muchas veces realmente quiere saber. Ayer alguien me preguntaba unas cosas complejas, que Israel, que Palestina, que esto, y era una persona nueva, y yo le dije, mire, le voy a explicar, pero el tema es muy complejo, porque tiene asuntos proféticos, políticos, económicos, lógicos, naturales, geopolíticos, y reunir todo eso y explicar cuál es la posición de nosotros como los cristianos ante esa situación requiere ese conocimiento. Pero hay muchos cristianos, muchos padres
que muchas veces no le dan respuestas satisfactorias a sus hijos. Mamá, es que el profe filósofo, el loco ese que tengo de profe, dijo que dice que la Biblia, que no tal cosa. Y si usted no sabe responderle bien, usted va a tener problemas. Porque el enemigo va a manipular la conciencia del pequeño, del hijo, de la hija, y le va a decir, pues mi mamá no sabe mucho, mi papá como que no sabe muy bien. Entonces sí, el profe es el que sabe. Y entonces tú pierdes autoridad sobre ellos. Por eso, amados, aquí en la iglesia nos esforzamos hasta por hacerle seminario bíblico. Que hermano que metas en el curso, que hermana que estudie, que hermano que fórmese. Hasta me he especializado en ideologías para que usted por lo menos tenga una noción. Porque, amados hermanos, la guerra de hoy es una guerra por la mente y por las ideas de tus hijos. Y si se toman la mente y las ideas y la manera de pensar de tus hijos, van a controlar a tus hijos. Quien controla mi manera de pensar, controla mi manera de actuar. Y si tú no tienes conocimiento de los principios, antidoctrinas, antiideologías, antipaganismo, entonces el diablo los va a arrastrar fácilmente. Yo doy gloria a Dios porque aquí es donde quiero darle una idea, padres. Porque alguien dirá, bueno, ¿cómo fue su experiencia? Ustedes conocen a mamá y conocen a mi papá, pero mi papá no es un universitario ni un doctor de la universidad fulana, no. Pero él me entrenó bien. Y yo doy gracias a Dios porque solo un principio que él me dijo es el que me ha marcado siempre. Y es la pregunta más reiterativa que me hacen en cada lugar donde voy. Casi siempre es, pastor, ¿cómo hace usted para estudiar tanto tema? Y de todo lo que estudia usted un poco de temas. Y en algún momento usted no se ha confundido, no le ha entrado una duda de la Biblia, de Dios, con tanta cosa que se pone a estudiar. Yo le digo, no, hay un código que me ha ayudado a mantenerme y se lo aprendí a mi papá. Cuando él me daba libros, él no sabía de biología, ni de botánica, ni de zoología, pero me traía mis libros de historia natural, mis libros de botánica, mis libros de un poco de temas. Y siempre me decía, incluso hasta de otras doctrinas. Pero siempre antes de hacerlo, él me decía, analice todo a la luz de la palabra de Dios. Es decir, no lo que dice ahí es verdad, sino que contrarréstelo con la Biblia. O sea, analícelo, compáralo, tenga una mente crítica, una mente, no trague entero. Y entonces yo empecé a hacer ese análisis y yo miraba y decía, hombre, pero uno de mis libros favoritos de historia natural, que era grandote, y yo me memoricé muchas de las cosas allí, de las ramas, de las diferentes especies y subespecies y los nombres científicos de los animales, y a mí me encantaba eso, pero siempre que leía era evolución, Darwin, evolución. ¿Saben qué pasó conmigo? No me entró ni una pizca de eso. ¿Por qué? Porque yo ya tenía claro Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la Biblia, yo ya lo tenía claro. Entonces yo decía, aquí dice así, pero ¿qué dice acá? Aquí dice así, pero ¿qué dice aquí? Entonces el conocimiento no necesariamente vino directo de mi padre, sino con la base fundamental que él tenía. Luego yo aprendí a analizar. Tú debes no criar unas personas dependientes todo el tiempo, sino personas libres, personas que puedan analizar, que no venga cualquiera y les engañe, les manipule, les compre fácilmente. Pero para eso necesitas conocimiento, y habrá momentos donde tú tienes que formarte, porque te voy a decir algo, hay momentos donde tus hijos hablan en código mientras están sentados en tu mesa, y puede que ese código del que están hablando tiene que ver con cosas muy graves, que peligran hasta las vidas e integridad de sus hijos. Y hay padres que ni saben de qué era que está hablando mi hija ahí, ¿no? De pronto, mi hijo, ¿qué será que? Alguna nueva palabra por ahí. Y hemos tenido consejerías donde después de que la hija o el hijo fue abusado, uno hace el estudio y le pregunta, ¿qué temas hablaba la hija en los últimos días? No, ella hablaba de compartir tal cosa y usaba tal y tal palabra. Le dijimos, mire, eso es compartir tal contenido en redes sociales. Y ustedes sabían, no, yo no sabía, yo pensé que. Pero muchas veces la falta de conocimiento lleva a los padres a no estar activos para blindar su casa. Dice que un pueblo sin conocimiento y con falta de conocimiento puede ser destruido, puede ser llevado cautivo. Necesitamos conocimiento. Número 3, diga, fortaleza.
Y esta sí que es clave. Los niños, adolescentes y jóvenes en todas sus áreas tienden a ser débiles. Es normal, el muchacho, el adolescente está en la edad de la adolescencia, adolece, le hacen falta muchas cosas. Es decir, ya es bastante grande para ser chiquitito, pero es bastante chiquito para ser grande. No se le puede decir señor, pero tampoco se le puede decir mi niño, porque está en una edad intermedia. Pero no es la señora, ni tampoco es la bebé. Pero a veces hay adolescentes muy manipuladores que les gusta que los traten como bebés cuando les conviene. Pero eso sí, como grandotes cuando les conviene. Ay, sí, aquí yo ya estoy grande, ¿no? Pero amados hermanos, papá, se necesitan padres fuertes. Esa protección debe ser fuerte, pero como un padre o una madre pueden ser fuertes si su principal debilidad es la debilidad espiritual. ¿Cómo usted puede proteger a su familia si el más debilucho espiritualmente es usted como papá o mamá? Wow, se requieren padres y madres fuertes en su vida espiritual. Yo sé que si yo le pregunto aún al padre más descarriado, pero si yo le pregunto, papá, ¿usted quiere la bendición para sus hijos? Él va a decir, claro que sí. Pero para que eso pase, usted es el principal responsable de ser espiritual. Número 4, razón, diga razón. Los niños, adolescentes y jóvenes necesitan aprender a tomar decisiones, establecer juicios, etcétera. Y para eso es entrenarlos en el razonamiento crítico. Yo doy gloria a Dios porque yo esto lo he aprendido hace pocos años. Pero y yo no sé, creo que a mi padre nunca leyó eso, no sé, creo que Dios lo guió realmente para crear en mí una persona con razonamiento crítico. Una persona que analiza, que pregunta, que indaga. Eso también era parte de mi naturaleza. Y ahí está mi papá. Y ahí están por ahí, creo que hay unas grabaciones. Y estábamos cantando el coro. Por las mañanas las aves cantan. Y yo en pleno coro. Papi, ¿por qué las aves no cantan por las noches? Y él decía, a veces porque están dormidas. Ah, bueno, por las mañanas. Y las mañanas. Y yo empecé a hacer preguntas de todo. Y me di cuenta que eso se fue desarrollando y me llevó a tener un razonamiento. Pero cuando esto se direcciona por un padre que le enseña a sus hijos a hacer uso de la razón con una visión bíblica y lógica de las cosas para guiarlos, le dice antes de tomar una decisión, analízalo con razonamiento bíblico, antes de establecer un juicio, antes de seguir un camino, antes de tener un emprendimiento, porque hay gente que ni ora por sus decisiones, pero tampoco estudia, indaga, preguntas sobre sus decisiones y luego están pidiendo oraciones por sus consecuencias. Pero llegó la hora de que hagamos las cosas como deben ser. Y número 5, recursos. Diga recursos. La palabra de Dios dice que los padres proveen para los hijos y no los hijos para los padres. Primera responsabilidad es de padres a hijos. Y cuando habla de recursos, no solo habla de recursos económicos. Usted debe proveerles todo lo que necesitan en su nivel espiritual. Y aquí se une lo que hablábamos en el primer mensaje esta mañana, del principio de la individualidad. Llegará un momento donde tú debes hacer responsable a tu hijo de lo que haga. Creo que ese principio a mí me tocó profundamente. Porque cuando una vez en mi adolescencia, es la única vez que me pasó, gracias a Dios, pero solo fue la única vez, donde dejé de ir a la iglesia creo que 5 o 6 días. Y para mí sí era una cosa extrañísima, porque yo era de los que iba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. El domingo en la mañana y en la tarde y en la noche si había, ahí también estaba. Y muchas veces mi papá me decía, mi hijo, ya descanse hoy en la tarde, no se vaya. Le decía, no, yo me voy para el culto, y allá yo estaba en el culto, y yo estaba siempre en todo el culto. Y una vez dejé de ir como 5 o 6 días. Y justo ese día, el jueves, fue mi predicador favorito a la iglesia a predicar, y no lo pude escuchar en vivo y en directo, y nunca más lo volví a escuchar. Y me dio mucha tristeza, pero dije, pero bueno. Llegó un día mi papá y me dijo, usted no ha ido todos estos días. Entonces yo le dije, no quiero ir, no tengo ganas de ir. La reacción de él me sorprendió, porque no se puso a llorar, él era fuerte, no se puso a patalear, no se enojó tampoco.
Solo me miró fijo y me dijo, yo ya le he enseñado y usted ya es lo suficientemente responsable. Y usted ya sabe. Pero él había hecho bien el trabajo, no era que me había enseñado mediocremente, bien me había enseñado. Esas palabras me golpearon profundamente. Y se fue y se sentó a cenar. Yo creo que le dolió, lógico, pero él tomó una actitud correcta. Al siguiente culto ya estaba ahí. Y no me fue fácil, pero aprendí eso. Ahora, con esto concluimos, porque esta sería solo la introducción. Cuando los padres, independientemente de su edad, aparecen como unos muchachitos carentes de experiencia, porque hay un pensador que dice, tú puedes ser joven en años, pero viejo en días, si es que has aprovechado bien tu tiempo. Yo puedo ser una persona joven, pero en algunos temas tengo un nivel muy alto de experiencia, porque aproveché bien el tiempo. Mientras otros miraban telenovelas, yo estaba estudiándolo, el tema, profundizando. Porque hay gente que me dice, ¿cómo hace? ¿Cómo hizo? Leyendo. No vino del cielo, no, eso Dios me da la capacidad, pero hay momentos donde usted tiene que esforzarse. Y en ese sentido, si un padre, independientemente de la edad, es alguien carente de experiencia, carente de conocimiento, de fortaleza, le falta razón, no tiene recursos, inmediatamente su postura de autoridad queda en duda y en entredicho. La historia nos muestra que a través de los años la experiencia se ha cambiado por una desactualización casi general, al punto que hay padres que no saben. Ahora, yo sé que una cosa es las personas, los de ahora, otra cosa son los padres, porque vivimos en una mezcla generacional, donde muchos de ustedes crecieron donde no había ni celular, pero hay otros que ya saben mucho de estos aparatos. Muchos padres saben más que muchos hijos. Pero si usted sabe utilizar estos aparatos, lamentablemente hay alguna generación que fácilmente se le escapó a sus antepasados porque sus padres no sabían usar ni siquiera un teléfono inteligente, o lo peligroso que son ciertas series o ciertos programas televisivos. De ahí fue que empezó a surgir el menosprecio de los hijos hacia los padres, porque decían, mire, yo sí sé manejar, mi mamá ni sabe ni entiende. Y la falta de conocimiento lo llevó a una ruina a esa generación. Y lastimosamente esa generación son los padres de los hijos de ahora. Y los hijos de ahora deben saber que sí, puede que tú sepas, pero tus hijos están aprendiendo cosas nuevas. Y tú como padre debes andar a frente, debes estar activo, debes andar despierto ante esa realidad. Muchos hijos que no entienden el valor de los padres los menosprecian y en ocasiones hasta se avergüenzan de ellos. Al no operar el conocimiento aumenta la falta de creatividad o el cuidado en los padres, lo cual denota que no hay fortaleza, sino una acumulación de derrotas. Es decir, un padre o una madre que viven en un constante quejar mañana, tarde y noche, como dice el predicador ahí, como si viviéramos en el libro de Lamentaciones. Y si hay una cosa que hace que los hijos se aburran de los padres que tienen, es ver padres quejumbrosos, llorones. Amado, una de las cosas que yo doy gloria a Dios por mis padres es que sé que es vivir extremas necesidades, momentos muy duros, económicamente tremendos. Pero yo nunca vi a mi papá renegar. Incluso él mantenía siempre que si llovía, gracias a Dios por esta lluviacita, si hacía sol, que gracias a Dios por este sol. Siempre gratitud, siempre alabanza. Y eso hacía que produzca confianza. Pero si tú eres aquella mujer o aquella madre o padre que se anda quejando de todo, de la empresa, del trabajo, de todo, y todo el tiempo lamentándose, y algunos hasta de la iglesia, y luego quieren que los hijos vayan a la iglesia y andan hablando mal. Aquí no, eso no, pero en otras iglesias, hasta del pastor. Y luego dicen, ¿por qué será que mi hija no quiere? Si ella ha oído, como tú te refieres hasta la iglesia. Entonces nadie quiere oír quejas constantes en lugar de ver fortalezas. Quiero que terminemos con unos versículos bíblicos que les van a ayudar. Escuche, queridos padres, también encontramos que se ha cambiado la razón por la superficialidad, los recursos por deudas,
padres endeudados al máximo, y sus hijos serán testigos no solo del acoso de los acreedores, sino de la frivolidad de los padres en vez del uso de la razón. De todo esto concluimos que, número uno, cuando los padres o en los padres hay una acumulación de derrotas, cuando surge la falta de creatividad, la falta de cuidado por la carencia en el conocimiento, cuando en lugar de ser expertos están desactualizados. Voy a ponerle un ejemplo: hay padres muy activos en las cosas y a veces sus hijos llegan con bolsitas de polvo, de drogas, de alucinógenos, y ellos piensan que dizque es harina. Eso ha de ser salsita, las nuevas presentaciones de sal. Pero si el padre está activo, dice: ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Sí me estoy explicando? Ese es solo un ejemplo que se me vino ahí a la mente. Pero la carencia del conocimiento, cuando en lugar de ser expertos están desactualizados, empiezan a perderse los niveles de autoridad y a veces se bajan tanto que llegan al nivel de extinción y optan por buscarlo en otro lugar, porque los padres quedan despojados de los recursos de autoridad. Hay padres que no entienden que aquí, en estos aparatitos, con un clic de distancia, su hijo se puede hundir en la podredumbre moral. Y usted piensa: ¿dónde está el niño? La niña, el adolescente, ¿cómo está? Ah, es juicioso, no sale, está allá en el cuarto. ¿Y qué está haciendo? No, el juicioso, mire, él ni amigos tiene. Antes preste atención, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que lo tiene encerrado tanto tiempo allá? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que está oyendo? El peligro no solo está a la esquina, a la vuelta de la esquina, el peligro puede estar ahí, en el celular. Muchos de los que han sido abusados, violados, manipulados, en fin, ha sido a través de estos aparatitos. Detrás de esto hay gente muy mala. No crea que todos entran a compartir textos bíblicos. Hay gente muy mala. Entonces, mis hermanos, póngase de pie. Lo dicho aquí es bastante delicado y serio. Aquí esta parte la voy a dejar para la próxima sesión, porque esta sí quiero profundizarla, porque aquí te voy a hablar luego de las razones por las cuales el 25% de los muchachos que llegan entre 13 y 29 años permanecen en las cosas de Dios, y por qué el 75% entre 13 y 29 años se van de las cosas de Dios. Y todo comienza en la iglesia, en la casa. Y ya lo vamos a demostrar. Unos expertos hicieron un estudio y encontraron 5 razones por las cuales tristemente pasa. La mayoría, imagínense, el 75% de cada 100 se van y nunca más vuelven. Después de los 13 a los 29 años se van y nunca más regresan. Y es porque hacen falta 5 cosas en las casas para blindar a los hijos. Pero los estudiosos se dieron cuenta que había un 25%, entre ellos, gracias a Dios, yo me siento incluido. En ese 25% pasó las mismas tentaciones, los mismos ataques, las mismas pruebas, las mismas influencias ideológicas, la misma influencia de la cultura, pero permanecen, y se dieron cuenta que hay 5 razones por las cuales ellos no sostenemos o sí se pueden sostener. Y lamentablemente algunos no están teniendo esas 5 cosas en cuenta. Pero vamos a terminar con este pasaje. Allí donde tú estás, padre, madre, ora por tu hijo si puedes hacerlo, pero escucha esto: estos 5 factores que vamos a hablar van a ayudar muchísimo, pero estas razones que hoy hemos tratado, estas 5 formas en las que tú como padres puedes ser una ayuda especial para tus hijos, te va a llevar a ti a ser un padre que blinda, que protege realmente tu casa. No hay nada más terrible que un padre dormido a la realidad que está viviendo, que piensa que no está pasando nada, que no hay ninguna cosa mala. No, realmente hay muchas cosas que pueden tratar de destruir a tus hijos en tu propia casa. Queridos hijos, Efesios 6, 1 al 2 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Proverbios 22, 6, queridos padres, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Querida familia, Salmos 23, 1 al 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Queridos padres, qué bueno que ustedes les puedan enseñar el texto número 1 que un niño debería aprender, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si le parece este muy largo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los niños de hoy, los jóvenes de hoy deben aprender y atesorar esta palabra. Mateo 22:39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:14, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Proverbios 3:5-6, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir correctamente. Y Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero que allí donde tú estás ores conmigo. Señor, yo te doy gracias por esta primera parte, Dios mío, de esta serie corta que queremos desarrollar relacionado a generaciones blindadas, pero muy reveladora. Señor, yo sé que estamos batallando espiritualmente. Esto no es una lucha contra carne y sangre, esto es una lucha de índole espiritual. Padres peleando por la salvación de sus hijos, padres peleando por las almas de sus hijos, padres peleando por la mente y la conciencia de sus hijos, padres luchando por la integridad de sus hijas e hijos, padres, Señor, que son llamados a ser soldados espirituales, que pueden proteger, que pueden rodear, que pueden blindar su casa. Pero también, Señor amado, estamos pidiéndote, oh Dios, que nos ayudes a ser una generación que realmente te ama y que vive conforme a tu diseño y que vive conforme a tu propósito. Oro en este día conforme a lo aprendido, para que tú levantes una generación de padres con experiencias basadas en tu verdad, en tu palabra. Padres, Señor, que tengan conocimiento pleno, padres fortalecidos, padres que tengan razón bíblica para enseñar a sus hijos a razonar, padres que tengan los recursos necesarios, mi Dios, y que se pueda levantar una generación de hijos que te ame, que te sirva en medio de una generación malvada, en medio de una generación maligna. Padres que, como dice el salmo que leíamos al principio, aprendan a recibir de sus padres lo que les han contado, aprendan a recibir de sus padres la notificación del Dios en el cual han creído, el cual los ha hecho, y que de esa manera los hijos que vengan y las generaciones que vengan se levanten contando las buenas nuevas, y así seamos una generación que ponga en ti su confianza y no en las cosas terrenales. Queremos poner en ti nuestra confianza y no olvidarnos de tus obras, Señor. Yo sé que muchos ya no confían en ti, muchos confían en carros y en caballos, pero nosotros del nombre del Señor tendremos nuestra memoria, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea Dios. Ora por tu familia y dile: Señor, que mi familia esté bajo tu sombra protectora. Pero quiero hacer mi papel de cobertor, de protector de mi casa. Soy llamado a ser esa capa principal de blindaje espiritual. Oramos por cada persona, por cada joven y adolescente, niño, joven, que tiene sus batallas, Señor. A todos ellos yo te pido, guárdalos, ayúdalos. Rodea nuestras casas y familias con tu dulce presencia, Señor. Rodéanos. Eres digno, Señor, de ser adorado. Eres digno de ser engrandecido y exaltado. Gloria sea tu nombre, Jesús. Bendecimos la vida de cada familia.
que ha aprendido a habitar bajo tu presencia, bajo tu morada, bajo tus principios, protegido de todo dardo del maligno, protegido de toda ideología perversa que el enemigo quiere lanzar. Ser adorado, Señor. Oh, digno de ser bendecido. Bendecimos la familia de la iglesia. Cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija, cada tío, cada abuelo, cada hermano mayor, cada hermana, cada familiar, cada tutor, cada uno de los que tiene a su cargo un niño, un joven. Ayúdalo, Señor. Oh, digno de toda gloria, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si tu presencia conmigo no va. Te damos gracias por que estás con nosotros.